Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Santo, por tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy te pedimos, Padre, unánime, no un solo espíritu, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor. Venimos ahí delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados. Límpianos, Señor. Santifícanos. Purifícanos, Padre. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, dará fruto en nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, recibir tu palabra. Pero sobre todo queremos que esta palabra no vuelva vacía para dar fruto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Santo. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque muchas veces no entendemos. Muchas veces tenemos ceguera espiritual. Pero hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, quita de nosotros toda ceguera espiritual. Quita todo velo, Señor. Quita toda dureza del corazón, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos entendimiento. Danos discernimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El temor de Dios, hermanos, es hermoso. Muy pocas veces se habla del tema del temor. Incluso muchas veces cuando se habla del temor le damos una definición errada. Temor a Dios es mucho más que tener miedo. Tenemos que hacer diferencia entre el miedo y el temor. El miedo, ese sentimiento, te viene por algunas causas y siempre es temporal. Hay gente que tiene miedo a las alturas. Cuando está en un sitio alto, le entra miedo. Hay gente que tiene miedo a los perros. Cuando ve a un perro, le entra el miedo. Hay gente que tiene miedo a la oscuridad, o fobia a los ascensores. Son miedos, pero solamente lo tiene este miedo cuando está dentro del ascensor. Pero fuera de esto no tiene miedo. El miedo es temporal, el temor es permanente. Mucha diferencia. Permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. El temor de Dios es algo que Dios mismo creó para con nosotros. Dios quiere que nosotros tendremos siempre el temor de Dios en nuestros corazones. Hermanos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios siempre quería un pueblo temoroso. Abre tu Biblia en Jeremías 32:40. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32:40. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerlos bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se apartan de mí. Amén. Hermanos, una de las cosas que hace el temor de Dios es como un escudo. Un escudo para que nosotros no nos apartamos de Dios. El temor de Dios es un escudo para que nosotros no caigamos. Es una bendición tremenda, hermanos. Hoy día, muchos de nosotros
tenemos temor a las autoridades. Dios lo permitió. Ese es un ejemplo, pero inferior al verdadero temor hacia Dios. O nosotros tenemos temor a tener las consecuencias de las desobediencias a la ley. ¿Quién no tiene temor de ir a la cárcel aquí? Oye, ¿has pagado el cancel tax? No. ¡Cuidado! Si tú no pagas el cancel tax, te van a llevar a juicio. ¡Ay, no! Y voy a pagarlo. Por temor. Miren bien. Tenemos temor a las leyes seculares. Tenemos temor a las consecuencias de la desobediencia a cualquier infracción, cualquier ley. Uno cuando conduce tiene temor, dijo, ay, tengo que respetar porque dentro de esta ciudad no puedo conducir más, por ejemplo, de 50 kilómetros por hora. Y tiene temor de pasar. Tenemos temor. Si tú y yo tenemos temor a los hombres que Dios lo puso por autoridad, ¿cuánto más sea el temor al Dios viviente? ¿Cuánto más sea el temor a Jehová los ejércitos? ¿Cuánto más que a este Dios tan poderoso que todo lo puede, que tiene en su mano mi vida y mi muerte? Tremendo. Hermanos, ¿cuánto nosotros tenemos temor a los hombres, a las leyes seculares, a los jueces, a los gobernantes, a los alcaldes? Y no tenemos temor al Creador del universo. Hermano, es importante cuando tú conoces a Dios y conoces a Dios, es que el temor de Dios tiene que estar arraigado en tu corazón y el mío. Abrimos nuestras Biblias en Hechos 9:31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Gloria a Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, está hablando de la iglesia primitiva, la iglesia ideal, la iglesia que nosotros debemos tener el mismo espíritu, una iglesia que andaba en el temor de Dios. Hermanos, hoy día se perdió el temor de Dios. Lo debemos decir, yo lo digo con todo el dolor de mi corazón. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios, ni las cosas santas de Dios. El temor de Dios, hermano, es necesario. Hoy minimizamos el temor. No, el temor de Dios es que tengas respeto a Dios. Y tú tienes respeto a las autoridades, tú tienes temor a las autoridades. ¿Por qué no tendremos temor a Dios? Hermano, muchas veces nos hablan de este Dios de amor. Lo es. Dios es amor. Sí lo es. Incluso su amor sobrepasa el entendimiento humano. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. No entiendo la paciencia de Dios. Yo creo, a veces dice, si nosotros somos en el lugar de Dios, ¿cuántas personas le hemos mandado al infierno hace siglos? Porque nuestro amor y nuestra tolerancia tienen límite. Aunque el cristiano no debe tener límite. El amor del cristiano debe ser como el amor de Cristo. Pero hablo como hombre. Hermanos, Dios es amor, pero también la palabra dice que Dios es luz. En otra palabra, es santo. Dios es amor, pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Hermanos, escuchen bien. Nosotros no tenemos la remota idea del furor de Dios. No tenemos la remota idea. Solamente por la misericordia de Dios, Él nos revela cómo es el infierno. El infierno está creado por Dios. Dios creó el infierno. Dios mismo. No fue Satanás que hizo el infierno, no es verdad. Mas lo creó para Satanás. Y cualquiera que le siga. Todos los ángeles caídos siguieron a Satanás, está en el mismo destino. Y cualquier hombre que no ama a Dios, cualquier hombre o mujer que no sirva a Dios, también tendrá el mismo destino. Por eso, hermano, tenemos que entender, Dios es amor, pero Dios es severo. Es una cosa que nos cuesta entenderla. Tanto, hermano, le cuesta entender al hombre que hubo muchos hombres durante la historia, lo volvía loco esta idea. No entiendo, si Dios es amor, no entiendo, dice la palabra, que Él me ama más que a mis padres. Me dice, aunque mi padre y mi madre me abandonará, Jehová con todo me dejará. ¿Cómo puede ser que me manda al infierno?
Por eso los testigos de Jehová están perdidos, porque los testigos de Jehová, justamente Carlos Russell, él empezó con esta pregunta. Él no cabía en su mente, ¿cómo puede ser el Dios del amor va a mandar a la gente al infierno? ¿Cómo puede ser el Dios del amor permite que su creación será eternamente unas pailas en el infierno? ¿Cómo puede ser? Empezó de allí la perdición de aquel hombre. Y por la culpa de él, muchos también hoy día están desviados. ¿Por qué? Porque él empezó a enfocarse en una de las características de Dios, pero no enfocó en todo. Él no, por ejemplo, no pudo entender que Dios es el juez de este universo. El juez debe ser justo, el juez debe aplicar las leyes. Él no ve a Dios como un juez, le ve a Dios como un padre. Pero padre, Dios es un padre, pero es un juez. Y esta es la confesión que tuvo este hombre. ¿Sabes, hermano, la persona que más habló del infierno es Jesús en toda la Biblia? El que número 1. Ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Abadías, ni Zacarías, ni Isaías. El que más hablaba del infierno en toda la Biblia es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Jesucristo, hermano, tenía la costumbre, cuando él predicaba al final, siempre decía, el que tiene oído que oiga. Dice, cuando hablaba de la perdición, dice, donde el fuego nunca se apaga, donde hay lloro y rugir de dientes. Y mira, la palabra que acabamos de compartir, Jesucristo hablaba aquí. Él dice que tenemos que tener temor a aquel que puede echar en el infierno el cuerpo y el alma. Porque en el infierno hay un cuerpo, pero en este cuerpo no. Como hay un cuerpo glorificado, hay un cuerpo de condenación. Algo terrible. Un cuerpo que, aunque se quema, aunque lo cortas en trozos, se regenera y vive por los siglos de los siglos. Algo terrible, hermanos. No lo decíamos a nadie. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios es una bendición. Es el seguro del cristiano. Es el escudo del cristiano. El temor de Dios. Tienes que orar, Dios mío, no quitas nunca tu temor de mí. Hermano, ¿sabes una cosa? Si Dios quita su temor de tú, ¿sabes qué pasa con la gente del mundo? No tienen temor de Dios. Y cualquier cristiano que no ama a Dios no tiene temor de Dios. Cuando el temor de Dios está quitado de tu corazón, de mi corazón, no ves el pecado como pecado. Minimizas todo, absolutamente todo lo ves. No pasa nada. Hermanos, hay cristianos hoy día que viven en fornicación. No, es mi novia, me dice. Dios entiende, y estoy solo y no puedo estar solo, pero es mi novia. Algún día me casaré con ella. Porque no hay temor de Dios. Cristianos y cristianas estamos viviendo el pecado, minimizando el pecado y pensamos que Dios entiende. Dice que si Dios mire, Dios entiende. El temor de Dios, hermanos, es un mandamiento. Tenemos que tener temor a Dios y es algo que Dios quiere que nosotros lo tenemos arraigado en nuestro corazón. Dios es severo. Yo entiendo la gente del mundo, ¿por qué no tienen a Cristo? Yo lo entiendo. ¿Sabe, hermano? Tú con la gente del mundo, no digo que lo justificamos, pero es que no conoce. Si una persona del mundo no tiene amor, es que es normal. No tiene temor, es obvio. Si no ha conocido la fuente del amor, si no ha conocido a Dios, ¿cómo va a dar fruto? Es imposible, es imposible. El mundo que haga esto, además es normal que el mundo se burla de nosotros. Jesucristo lo dijo, el mundo les va a aborrecer. Te dice radical, religioso, te dice extremista. No importa que digan lo que digan. ¿Por qué, hermano? Porque no conocen al Dios. ¿Sabes? Cuando tú conoces a Dios, hermanos, cuando empecé a conocer la santidad de Dios, hermano, para mí era un shock. Yo tenía mi pensamiento, y tristemente muchos cristianos piensan que la santidad de Dios es relativa. Dios puede hacer la vista gorda a algunas cosas. No es así. La santidad de Dios es extrema. Tanto que nosotros muchas veces pensamos como Dios me usa, y yo predico las almas bienes, profetizo, evangelizo, como Dios me dio dones, como Dios me usa, es que Dios va a hacer la vista gorda de mis pecados. No. Mira, hermanos, yo hay un testimonio creo que tenemos en la página, una hermana de África. A mí, era cuando recién empecé a entender la santidad, a mí personalmente me dio un terror, hermanos. Una hermana de África, ella dice que el Señor le llevó al infierno. ¿Y cuál es su sorpresa? Veo a una misionera en el infierno. Dice que esta mujer era tremenda,
con fervor predicaba a Jesucristo. Esta mujer, por ella ha venido muchas almas, y cuando le dijo, Señor, no lo puedo entender, ¿qué hace esta mujer, Señor, en el infierno? Si esta mujer te ha servido, dijo, sí. Si esta mujer por la ella ha venido muchas almas, sí. Si esta mujer es una mujer de ayuno, oración, dijo, sí. Esta mujer me ha servido a la tierra, por ella ha venido muchas almas, por está en el infierno por esto. Agárrense bien, hermanos. Esta mujer cristiana, dice el Señor, cada vez que se enfermaba, llamaba a una amiga que trabajaba en un hospital local. Y le decía, hermanita, tráeme por favor un antibiótico, medicamento. Y se quedaban detrás del hospital y le daba. En otra palabra, ella cristiana, y incitaba a otra, no sé si es cristiano, a que robe. Pero la cristiana, ella dice, el espíritu dice, yo mi espíritu lo exhortaba. Mi espíritu dice, eso es robar. Dijo, no, seguro es mi mente. ¿Cómo Dios me va a decir? ¿Cómo? Esa es mi mente. No puede ser que yo he hecho tantas cosas para el Señor. No puede ser. Eso me va a llevar al infierno. Muchas veces hoy cristianos y cristianas minimizan muchas cosas. Pero tristemente en Dios no se puede minimizar nada. Lo que tú para ti parece pequeño, para Dios es muy grande. Porque en Dios no hay pecado pequeño. Y dice esta mujer, Dios lo habló muchas veces y cada vez que se enfermaba hacía lo mismo. Hermanos, hay cosas para el hombre parecen pequeñas, para Dios son grandes. Robar es robar. Robar no solamente robar el dinero, robar puede ser robar la luz, robar el internet, robar el tiempo. Dios cuando te manda a trabajar en un sitio, tienes que decir que estás trabajando para Cristo. No vas a perder el tiempo en el trabajo haciendo cosas que no son indebidas o irte antes con las cosas. Es que he hecho mi trabajo. No, hermanos, siempre hay algo más que hacer. Hermano, robar es robar. Pero ¿sabes qué es el problema? No hay temor de Dios. Hoy no hay temor de Dios. Yo no hablo del mundo porque el mundo no tiene el temor, no puede tener el temor de Dios porque no conoce a Dios. Porque cuando hablamos del mundo, fornicamos, nos emborrachamos y no sentimos nada. Al contrario, presumidos. Éramos hasta sin vergüenza. No tenemos vergüenza, hermanos. Le vemos como algo bonito. Porque el mundo no conoce a Dios. El mundo está en las tinieblas. Y el mundo, hermanos, alaba y alaba lo suyo, dice la palabra. Y nosotros no somos de este mundo. El temor de Dios es real. Hermano, escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu te habla en tu trabajo, dice, no lo digas. Y muchas veces hacemos cosas, para nosotros son pequeñas, para el Espíritu son grandes. El temor de Dios, hermano, es una bendición. Tema a Dios, porque Dios es amor, pero también es luz. Tema a Dios, porque Dios es misericordia, pero también Dios es fuego consumidor. Tema a Dios, porque Dios tiene paciencia, porque también Dios es severo, hermanos. ¿Saben, hermano? Uno de los versículos más hermosos en la Biblia dice, el temor está en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, ¿sabemos quién ha escrito los proverbios? Salomón, el hombre más sabio del mundo. El principio de la sabiduría, ¿sabes cuál es? El temor de Dios. Ese es realmente el que tiene el sabio, es tema a Dios, hermanos. El necio no. Y tristemente hay muchos necios entre nosotros. El sabio tema a Dios, el necio justifica, no tema a Dios. No, yo lo he hecho por otras intenciones. No, yo no tengo por qué pedir perdón porque ella me ofendió. No, yo no tengo por qué justificación porque no tienen temor a Dios. Hermano, por temor a Dios es el impulso para que nosotros hacemos las cosas correctamente. Es el principio de la sabiduría. Un sabio tema a Dios. El sabio tema a Dios. El sabio obedece a Dios. El sabio guarda los mandamientos de Dios. En esto consiste el temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios, hermanos, es una virtud. Dios mira el hijo temoroso, no lo mira como una virtud, algo hermoso. Mira, hermano, léelo en Job 1:1, cómo Dios hablaba de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Job 1:1 dice así:
hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué hermoso, ¿no? Job 1:1. Job era un hombre temeroso de Dios, y Dios habla de Job describiendo una de sus virtudes, el temor de Dios. Por eso, hermano, el temor de Dios es una virtud hermosa, hermanos. Hermoso. Amén. Hermanos, ¿qué significa el temor de Dios? Proverbios 8:13 lo describe bien. ¿Qué significa teme a Dios? Proverbios 8:13. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor de Dios, aborrecer el mal. Mira, hermano, la palabra aborrecer literalmente significa odiar. Te aborrezco, te odio. Aborrecer el mal es que mi alma no soporta hacer el mal. Mi alma aborrece el pecado. Mi alma odia la arrogancia, la soberbia. Mi alma odia, no soporta cualquier desobediencia a Dios. Hermano, ese es el temor de Dios. El temor de Dios es el impulso para que nosotros hacemos el bien. Mi alma no soporta la desobediencia. Mi alma no soporta hacer el mal. Mi alma quiere agradar a Jehová. Yo quiero agradarte, Señor. Y hermano, te sientes gozo, te sientes paz cuando realmente andas el temor de Dios. Hermano, es una cosa hermosa. No sé si te ha pasado que una vez en el trabajo algún problema tuviste y el Espíritu Santo te da convicción y tú te vas a restaurar o pedir perdón a Dios o pedir perdón a tu prójimo, y te sientes una paz en tu corazón porque tú andas en el temor de Dios. Hermanos, mira el amor de Dios. Te voy a asegurar, hermanos, si Dios quita el temor de Dios, ninguno de nosotros será salvo, ni uno. ¿Por qué no me siento algo que no siento nada en mi corazón que me dice que estoy mal? Porque no, todo lo justifico. El temor de Dios es el impulso, el que me ayuda a vivir en rectitud y no pecar. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, escuchen bien. El temor de Dios, hermanos, es un pulso para que yo viva en rectitud delante del Señor y no pecar. Es algo siempre, es como una alarma encendida todo el tiempo en mi corazón. Algo te frena. Incluso, hermano, desde que te levantas por la mañana hasta que duermas, tienes que tener arraigado el temor de Jehová. Y hermano, es un temor delicioso. No es miedo, pero mucho más que miedo. El miedo es temporal, es algo siempre está en tu corazón. Es como el Espíritu Santo todo el rato te dice: cuidado, no hagas esto, cuidado, no hagas el otro. Todo el momento te está diciendo, te está empujando a hacer lo correcto. Él te empuja a hacer el bien. Estoy dando ejemplo, ¿vale? Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, porque hermanos, les voy a decir una cosa. Nosotros cuando no andamos en el temor el de Dios, andamos en pecado. Así de claro, hermanos. Y cuando nosotros andamos en pecado, tenemos un problema. Aparte que estamos rebeldes, Dios no oye nuestras oraciones. Muchos de nosotros decimos: Señor, yo oro mucho. Muchos cristianos dicen: yo oro y no recibo nada. Hermanos, si tú eres cristiano y tú oras y tu oración no está recibida o no está respondida, examínate. Es preocupante, hermano. Yo siempre lo he dicho. Es preocupante cuando nuestras oraciones no están respondidas o no están. Dios te responde, aunque sea no, te dice no, ¿por qué? Dios responde, hermano, Dios es misericordioso. Pero si hay tiempo, estoy orando y no veo nada, tengo que preocuparte. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Miren la importancia del temor de Dios. Está en Juan 9:31.
Juan 9:31. Dios oye, hermanos, a aquellos que los aman y temen a Él. Juan 9:31 dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mira, hermanos, mira la bendición del temor de Dios. Porque el que teme a Dios hace su voluntad. El que teme a Dios lo obedece. El que teme a Dios no peca. Pero muchas veces nosotros andamos en el pecado porque no tenemos temor a Dios y tristemente no recibimos la respuesta a nuestras oraciones. Hay personas que oran años y años y años y no reciben nada. Es como si fuera Dios, como si fuera los cielos han cerrado, como el oído de Dios está cerrado, no quiere escuchar. La misma palabra dice en Isaías, hermanos, que vuestros pecados han levantado separación, un muro entre yo y vosotros. Por eso yo, aunque clamáis y gritáis, yo no os escucho, no oigo vuestras oraciones. Así dice la palabra en Isaías. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un temor de Dios verdadero, un temor de Dios. El temor de Dios nos empuja a obedecer sus mandamientos. Amén, hermanos. Hermano, Cristo andaba en el temor. ¿Qué os parece? Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él andaba en el temor de su Padre. Hebreos 5:7 lo dice. Hermanos, si Jesucristo tenía temor al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 5:7? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente, con reverencia. Hermano, si Cristo, Él clamaba, hermano, Cristo cuando andaba en la tierra, ¿os habéis dado cuenta? Él siempre clamaba al Padre y el Padre lo escuchaba. Siempre, Padre, hazlo, Padre, para que vean que tú me enviaste. Cuando llamó a Lázaro, ¡sal! Salió porque él tenía temor al Padre. Y por su temor, Dios lo hacía todo lo que venía. Todos los milagros que hizo Jesucristo, hermanos, le hacía en el temor, la obediencia al Padre. Hermanos, es una enseñanza tremenda. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía temor reverente hacia el Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener este temor, hermanos? Hermanos, el temor de Dios es obediencia, mis amados hermanos. No hay temor sin obediencia. Y hoy día tenemos rebelión y gran rebelión en el medio del cuerpo. Cuando digo rebelión, porque nos rebelamos contra los mandamientos del Señor. Hoy día, tristemente, la apostasía hizo tanto daño que todo lo que dice el Señor lo tenemos que argumentar. Todo lo que dice el Señor hoy día lo argumentamos. El por qué y el para qué, y a ver la causa histórica, a ver qué dice la historia. ¿Qué es esto? Si dice que no, es no, y punto. Todo lo argumentamos y todos hacemos ¿con quién? Como hizo Saúl. Usamos la lógica. El rey Saúl usó la lógica. Y te voy a decir una cosa, la lógica del rey Saúl es lógica creíble. Él dijo, si yo no quería las vacas para mí, si no quería esos ganados gordos para mí, Señor, ni siquiera quería el oro y la plata para mí, lo quería para ti. Lógica. Pero ¿cuál era el mandamiento de Dios? Mátelos todos. Ni un asno, ni una vaca, ni una oveja, ni oro ni plata quiero ver de este pueblo. Ya está. Hermano, nos cuesta entender que Dios quiere obediencia, hermanos. Obediencia, porque es Dios. Tú no puedes, que es vergonzoso, nosotros como hombres en la vida secular obedecemos a nuestros jefes. Hasta a veces dices, ay, mi jefe me mandó a hacer esto y no me gusta nada, pero lo haces. Ah, que sí. La mayoría lo hacemos. Ay, que incluso muchas veces el jefe da un orden y tú sabes que está mal, que no debe ser así, pero por temor a no tener problemas. Muchas veces en mi trabajo me piden cosas y yo lo veo que están mal hechas, que tenía que ser de otra forma, pues lo hacemos por reverencia, porque Dios dijo que tenemos que obedecer los gobernantes, las autoridades y punto. ¿Y cuánto más cuando Jehová los ejércitos da un orden para argumentar? No, hermanos. Abre tu Biblia en Génesis 22:12.
Génesis 22:12, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra del Señor, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni lo hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no ni rozaste tu hijo, tu único, Abraham. Hermano, Abraham tenía temor a Dios y ofreció a su hijo Isaac a ser sacrificado por obediencia, porque temía a Dios. Hermano, el temor de Dios es obediencia. Él no rehusó, dijo, pero ¿cómo puede ser que voy a dar a mi hijo que tú me diste después de 25 años? A ver, como muchos de nosotros hoy argumentamos cuando Dios nos da un mandamiento, un orden. Hermano, nosotros el temor de Dios debe ser un impulso para que obedecemos a Dios. Amén, hermanos. El temor también nos significa, hermano, confianza a nuestro Dios. Cuando tenemos que yo confío en Él, todo lo que me dice Dios es sí, amén. Todo lo que me dice Dios es para bendición. Aunque no entiendo nada, Señor, yo lo hago, Señor, por amor a tu nombre. Así hizo Abraham, hermanos. Así hizo, hermano. Y además el temor de Dios, hermanos, es nuestra confianza. Porque cuando tú andas en el temor de Dios, Dios está contigo. Hermano, garantizado. Hermano, Dios, Él mismo dice, el que me agrada, aún con sus enemigos haré que tenga paz. ¿Cómo no vas a agradar a Dios cuando tú andas en su temor? ¿Cómo no vas a agradar a Dios cuando tú andas en obediencia a sus mandamientos? Cuando tú agradas a Dios, hermano, Dios está contigo. Dios estaba con Abraham. Mira, Abraham pasó unas terribles experiencias, hermano. Pero aún así Dios nunca lo dejó a Abraham porque Abraham era temoroso a Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, si me dicen una cosa, hermanos, tenemos que tener temor porque Dios al que ama castiga. Tenemos que tener temor a la disciplina de Dios. Yo no sé, hermano, la disciplina de Dios no es fácil, hermanos. La disciplina de Dios no es fácil. Dios, hermano, sí que es amor porque tiene un garrote. Tiene un garrote. Y el garrote de Dios duele, hermano. Yo no quiero el garrote de Dios. Pero tú muchas veces nosotros tomamos a la ligera y muchos sufrimientos podemos ahorrar, hermanos, si andamos en obediencia, en temor a Dios. Amén. Hermano, que Dios dijo, el que amo yo, disciplino. En otra palabra, le doy con el garrote. ¿Cuántos garrotes hay? Yo no sé, yo tengo la espalda que me duele tantos garrotes, ustedes no lo sé. Garrote Dios garantizado cuando uno anda así, chueco. Hermanos, todos. Pero ¿cómo? Cuando nosotros no tenemos el temor de Dios, cuando no obedecemos a Él, hermano, Él, por amor, nos viene con un castigo, un juicio, una disciplina. Y nosotros tenemos que entender, ese es real, hermanos. Amén. También, hermanos, yo uno de los temores que tengo, y la Biblia también tiene que tenemos que tenerlo, el temor de la separación eterna de Dios. Ese tiene que ser tu temor. Por eso dice la palabra, tenemos que ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe por qué, hermano? Si tú no temes a Dios, si tú no es el temor que seamos separados eternamente de Dios en el infierno eterno, es algo horroroso, hermanos. Abre tu Biblia en Lucas 12:5. Hablando lo mismo que hemos hablado antes. Ese temor debe ser arraigado en mi corazón. Yo no quiero ser separado del Señor. Yo no quiero ser desechado del Dios. Y ese debe ser mi temor. Dice Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién deberéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Él puede echarnos en el infierno, hermano. Él tiene la potestad sobre nuestra vida. Y esa se llama la separación eterna, hermanos. Separación eterna. Hermano, como el cielo es eterno, la vida eterna es eterna, también la muerte en el infierno se llama la muerte eterna. ¿Por qué es una muerte eterna? No tiene límite, hermano. Dice que los humos por los siglos de los siglos. No hay reloj, no hay cuánto tiempo, no hay límite. Muchas veces una de las razones que he escuchado, que algunos testigos de Jehová dicen, a ver, si Dios me va a mandar al infierno, yo he pecado 15 años, tiene que mandarme al infierno 15 años. No. A mí me han dicho esto. No, porque Dios, Él, todo lo crió para eternidad. Aún nosotros nos creó a su imagen y semejanza.
Y Dios, Él mismo dijo, el paga del pecado es la muerte, y la muerte es eterna. Le advirtió desde el principio, la muerte no es temporal, entonces no sea muerte, muere eternamente. Cuando dice la muerte, habla de una muerte eterna en el infierno, separación total de Dios. No hay nada, totalmente cortada la relación con Dios, en agonía y en aflicción y por turbación eterna, hermano. Así como el cielo es eterno. ¿Por qué te gusta el cielo eterno y no quieres aceptar el juicio también? Dios es justo, como hubo eternidad arriba, eternidad abajo. Hermanos, tenemos que entender, hermanos, tenemos que tener temor de perder nuestra salvación. Yo no sé, hermanos, pero a veces me medito y te digo, ¿cómo puede ser que estamos en una época, en el tiempo de la apostasía, que la salvación la tomamos a la ligera? La salvación la tomamos a la ligera como si fuera nada. La salvación es lo más valioso. ¿No dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo vamos a despreciar una salvación tan grande? Hermanos, es una salvación grande. Uno tiene que, de verdad, hermano, el cristiano tiene que ser siempre ocupado y preocupado por su salvación. Por eso dice la palabra, ocupados por esta salvación con temor y temor. Y ten cuidado, retén tu corona que no la te quiten. Hermano, es una advertencia que dijo el Señor. Retén tu corona, dijo Jesucristo. Retén tu corona, ¿qué significa? Ocúpate, preocúpate por tu salvación. Y ese es el temor mío y el tuyo, hermano. Yo les digo, nosotros tenemos que tener temor a un Dios poderoso, a un Dios que disciplina, a un juez justo, temor al fuego venidero, al fuego de la separación, al fuego, al infierno eterno, temor de perder mi salvación, temor de desobedecer los mandamientos de Dios. Es algo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere. Muchos dicen, no, pero hay que seguir a Dios por amor. Pero Dios mismo, Él mismo quiso que tenemos el temor por amor a nosotros. Si Dios no permitió, tenemos temor, hermanos, estamos perdidos nosotros. Pero, hermano, el temor trae muchas bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos. Una de las cosas, hermanos, cuando tú tienes temor a Dios, tienes algo hermoso. Tienes el mismo Dios contigo, aún su ángel acampa alrededor nuestro. Dice la palabra en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que lo temen y los defiende. Mira, hermanos, ¿qué quiere decir? Si tú andas en el temor de Dios, ten certeza que el Señor manda un ángel que acampa alrededor de Dios y te defiende. Mira la verdad que defiende. Hermano, cualquier persona que quiera atacarte, cualquier persona que haga algo, tú no te preocupes, hay un Dios que nos defiende, hermanos. Tú no tienes que defenderte, nunca. Nosotros los cristianos, hermanos, no somos vengativos, no podemos ejercer como el mundo. No, es que me hizo esto y lo hago. No, hermano, nosotros tenemos un Dios que nos defiende. Y más, no somos temerosos de Dios, tenemos que estar tranquilidad y gozo y paciencia. Dios mío, yo, Señor, yo sé que tú me defiendes. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dice la palabra del Salmo 34:9, dice también, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Escuchen bien, nada falta a los que temen. Nada te falta a ti, nada me falta a mí, a ningún hijo de Dios que tema a Dios, nada los falta, porque dice el Señor. Y nada es nada. Hermano, cuando tú andas en el temor de Dios, Dios no te va a dejar. Nada te falta. Nada te falta. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe que necesitas comer. Dios sabe que necesitas vestir. Dios sabe incluso no solamente las cosas necesarias que necesitamos cada día, cualquier cosa. Todo lo que tú, Dios, hermano, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios, hermano, antes que abres tu boca, Él ya sabe, Él responde, dice la palabra. Aún antes que abrir nuestras bocas, Él escuchó nuestro clamor. Nada nos faltará, hermano, cuando tú andas en el temor de Dios. Mira las bendiciones, bendiciones hermosas. Nos defiende, nos guarda, nos protege y nada nos faltará porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Hermanos, escúchanos. Y el Salmo 85:9. Hay muchas bendiciones que uno puede tener por tener el temor de Dios. Mira, hermanos, dice así: ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen. Hermano, cuando tú andas en el temor de Dios, estás andando en el camino de la salvación. Gloria a Dios.
Hermano, escuche bien. Estamos andando en el camino de la salvación, gloria a Dios. Tu salvación está cercana. Cuando uno anda en el temor de Dios, anda en santidad, hermanos. Cuando uno anda en el temor de Dios, anda en obediencia, hermanos. Cuando uno anda en el temor de Dios, anda en amor, hermanos. Cuando uno anda en el temor de Dios, aunque sea torpe, no perecerá. Porque anda en santidad, porque anda en obediencia. Entonces, hermano, es el camino angosto, hermano. Ese es el camino de la salvación. El temor de Dios, hermano, es un seguro, garantiza al Hijo de Dios estar en su presencia. Estamos salvos porque, hermano, Dios, esto es importante, ¿no? Cuando tú andas en el temor de Dios, hermano, es que estás andando en el camino de la salvación, estás andando en el camino del Señor, andas confiado, andas tranquilo, porque sabes que tú haces lo que agrada a tu Padre, que haces lo que le agrada al Señor, andas en obediencia, gloria al Señor. Y otra de las bendiciones del temor de Dios, en el Salmo 103:11. 103:11 dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Ese versículo es hermoso, hermano. Cuando nosotros andamos en el temor de Dios, Dios extiende su misericordia para con nosotros. Qué hermoso. Hermano, de verdad, hermano, cuando andamos en el temor de Dios, garantizada la misericordia de Dios para con nosotros. Qué hermoso, ¿no? Tú sabes que siempre sus manos está extendida con misericordia, aunque nos afligen, aunque nos persiguen, aunque nos ultrajan, no importa, porque Dios siempre está con nosotros. Amén, hermanos. Para cerrar, Salmo 128:1 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Hermanos, bienaventurado significa dichoso, significa más que bendecido. Hermanos, cuando andamos en el temor del Señor, estamos recibiendo la bienaventuranza del Señor. Estamos, hermanos, benditos de Jehová. Hermanos, es algo hermoso. El temor de Dios es un regalo. El temor de Dios es precioso, hermanos. El temor de Dios es una maravilla. Por eso tenemos que orar: Dios mío, no quitas tu temor. Yo oro todos los días así, hermano: no quitas tu temor de mí, Señor. Hermano, si Dios quita ¿sabes, hermano, qué significa endurecer el corazón? Porque Dios muchas veces endurece el corazón, como hizo con Faraón, y también con muchos rebeldes. Endurecer el corazón, hermano, que uno realmente ya no tiene temor de Dios. Es como una piedra su corazón. No tema a Dios y Él será más insistente en su pecado, más insistente en su obediencia, porque no tema a Dios. Ese es el problema más grave. Por eso, hermano, ay de aquel que Jehová quita el temor de su corazón. Ay que aquel de Jehová quita el temor de su corazón. Ay que aquel de Jehová que endurece su corazón. No tiene salvación, hermano. No tiene salvación. Porque si no tenemos el temor de Dios, somos perdidos, hermanos. Tenemos que clamar a Dios para que Dios arraiga este temor, para que el temor de Dios sea grande en mi corazón, el tuyo, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, gracias, Dios mío, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra, Padre, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, Señor, conforme a esta palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a tener tu temor en tu corazón, en nuestro corazón, Señor. Señor, no quitas, Señor, tu temor de mí. No quitas, Señor, tu temor de nosotros, Señor, más arraígalo, Señor, porque queremos temerte, Señor. ¿Cuánto no, Señor, si nosotros tememos a los hombres, a las autoridades? ¿Cómo no vamos a temerte a ti? Dios bueno, Dios poderoso, Dios de reyes, Señor de señores. ¿Cómo no vamos a temerte a ti, el Dios bueno y verdadero, el Dios poderoso, el Dios del universo, el Dios que todo lo puede? Ayúdanos, Señor, a andar, Señor, en temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Señor. No dejes, no permite, Señor, que ninguno de nosotros perezca, Señor. Señor, nosotros queremos andar en tu temor todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque está cercano el día de Jehová. Está cercano el día de Jehová y vivimos en tiempos de confusión, tiempos peligrosos, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu remanente, Señor. Somos poquitos, Señor.
remanentes pequeños, Dios mío, pero tú dijiste en tu palabra, Señor, que tú no nos dejarás nunca, porque sabemos, Señor, que la gloria postrera es mayor que la primera. Sabemos, Señor, que tú estás con aquellos que te aman, y tú aquellos que te aman y aquellos que te obedecen, tú los cuidas, tú los defiendes, porque tu ángel acampa alrededor de nosotros. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.